no es sugestiva porque le estoy haciendo una pregunta que no va a implicar ni sí ni no. Le estoy preguntando. El texto que reproduce la señora Trinidad va a implicar una opinión. no, para nada, señora directora. Permítame, señora directora, debate. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Los testigos acuden al llamado de la Fiscalía para el caso de la Interoceánica Sur, caso Toledo, a cargo del fiscal Domingo Pérez. La asesora jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ese entonces se presenta para responder a todas las preguntas. ¿Puede usted indicarnos qué consignó en esta reproducción que usted señala haber realizado en este literal E de su informe? ¿Por qué se dio este error? Bueno, lo que se señala en ese informe del señor Rebagliati es que al fijar los montos máximos de transitabilidad en los contratos, se tomó en cuenta las longitudes de cada tramo. O sea, ese monto total determinado para el pago de la transitabilidad de los 3 tramos, que era 41.100.000 dólares. Disculpe, señora Trinidad. Señora Trinidad, disculpe que le interrumpa. Disculpa que le interrumpa y espero que usted pueda entender mi labor. Mi labor es de que usted pueda señalar lo que consta en su informe en el literal E. Yo no le estoy solicitando que me dé otro aspecto que no está detallado en su informe. Por lo tanto, voy a solicitar que se dé lectura en voz alta al literal E del informe. Señora directora de debates. Bien, es la segunda vez que le pregunta sobre el literal E. Usted le preguntó, le hizo leer primero, luego le dijo qué contiene, ya le dijo, y ahora nuevamente, doctor. ¿Así vamos a estar? Sí, pues que no se sí, por eso ahora pido que se dé lectura. A ver, vamos a darle lectura de una vez. Por favor, póngale, señor de la Fiscalía. Va a dar, señora Trinidad, lectura en voz alta, por favor, al literal E. Uh-huh. Ahora, por favor. Sí. Al momento de trabajar la distribución de los montos en la forma en que iban a ser recuperados, se cometió el error de distribuirlos en forma proporcional al porcentaje del avance de las etapas, es decir, 29%, 38% y 33% para los tramos 2, 3 y 4 respectivamente. En vez de hacerlo según el porcentaje de longitud de los tramos, 29.73%, 39.56% y 30.31%. Este error fue identificado y consultado, pero al ser las diferencias mínimas y acercarse más a la distribución propuesta por el MTC, se mantuvo para no generar desconcierto, omitiéndose involuntariamente la modificación de las cantidades globales. Pregunto a usted, señora Trinidad, ¿a quién no buscaba generarse o a quiénes buscaban no generarse desconcierto? Creo que eso le tendrían que preguntar a quien hizo el informe, al señor Rebagliati, ¿no? No desconozco a quién pensaban no generar desconcierto. Y el señor Rebagliati, ¿a quién se solicitó o por qué el señor Rebagliati hace ese informe? ¿A solicitud de quién? Desconozco, doctor. ¿Y por qué usted hizo mención al oficio de Sergio Bravo Orellana? Porque parte de la evaluación de la adenda era corregir ese error material, y como parte de la sustentación de esa modificación, contenida tanto en el informe técnico de la Secretaría de Transportes como de OCITRAN, se mencionaba ese oficio de proinversión. Entonces le pregunto, señora Trinidad, ¿el desconcierto de quién es? ¿De Sergio Bravo Orellana o del señor Rebagliati? Magistrada. ¿Cuál es la objeción, doctor? Sí, ¿cuál es la objeción, doctor? Reformule su pregunta. Le he preguntado, no es sugestiva porque le estoy haciendo una pregunta que no va a implicar ni sí ni no. Le estoy preguntando, el texto que reproduce la señora Trinidad va a implicar una opinión. No, para nada, señora directora. Permítame, señora directora de debate. Mire, desde hace rato está haciendo... Permítame, señora directora.
A ver, a mi parecer, y ha utilizado esos términos la testigo, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, a un testigo no se le trae para eso, ¿no? ¿No? Se le trae para que nos informe lo que ha visto, lo que ha ido y lo que sabe, doctor. Entonces, tenga en cuenta eso, esto está ya repetitivamente, lo está usted haciendo, y no le he dicho nada para no estar perturbando la consecución del testimonio, ¿ya? Pero téngase en cuenta, la señora Kitty, por favor, no puede dar opiniones. Si sabe, sabe, responda. Y si no sabe, no puede emitir opiniones tampoco. ¿Está bien? Correcto. Bien, prosiga, señor fiscal. Sí, no me permitió usted hacer alegación, porque usted objetó, Doctor, ha sido tan evidente su... perdón, hubo una objeción por parte de la defensa, ¿no? Pero permítame, no, ¿por qué no me permite ejercer la objeción? Simplemente ese es mi pedido. A ver, doctor, no vamos a estar con esto de las respuestas, ¿por qué me dijo, por qué le dije? No, por favor. Esto no va en una audiencia, usted sabe esto. A ver, diga, se le va a dar la oportunidad a usted para que pueda fundamentar su pregunta. Y esto con base Claro, legal. Tiene que a ver, fundamentar cuál es la base legal y cuál es la utilidad, necesidad para este caso sobre la pregunta que le va a hacer. Sí, si usted me permite, y con todo respeto lo digo, no me interrumpe, Tiene la palabra. yo puedo hacer alegación. Bueno, a ver, se le ha puesto, la testigo ha sido presentada a este juicio oral por 3 aspectos. El primer aspecto ha sido de su participación en la exoneración del SNIP al proyecto de la interoceánica. Este segundo aspecto, estamos en la adenda 1 del tramo 2 del proyecto de la interoceánica sur. Y la testigo está señalando con vista al documento que se le ha puesto a través de la pantalla. Cuando se le ha pretendido poner a la vista el documento, usted, la dirección de debates, señaló de que previamente se le interrogue antes de que lo tenga a la vista. Por eso las respuestas de la testigo, sin vista al documento, ha sido, creo, al parecer. ¿Por qué? Porque son los aspectos que ella ha fundamentado en su informe, que no se permitió que el testigo lo tuviera a la vista para poder dar una respuesta, porque que lo tenga a la vista el documento admitido, la testigo tuvo que haber señalado, no recuerdo expresamente. Sobre la base de eso, hemos continuado el interrogatorio. Cuando la testigo ha señalado una respuesta a la pregunta de qué es lo que consignó en el literal E, la testigo no ha señalado lo que se consignó y por lo tanto se le está confrontando con el literal E. El literal E, lo que considera o lo que consigna la testigo es respecto a este supuesto error material de 12.458.780 en lugar de 16.420.820 dólares, se le pregunta, esa es la pregunta objetada, ¿de quién usted consignó la siguiente frase? El error fue identificado y consultado, pero hacer las diferencias mínimas y acercarse más a la distribución propuesta por el MTC se mantuvo para no generar desconcierto. Le estoy preguntando, ¿de quién usted toma la frase no generar desconcierto? ¿De Rebagliategui, la persona que ella ha identificado, o de Sergio Bravo Orellana, que es quien remite el oficio señalando de que había un error material? Continúo. En el literal le dice, no generar desconcierto, omitiéndose involuntariamente la modificación de las cantidades globales. La pregunta no es sugerida, la pregunta es, tenemos 2 personas que ha identificado la testigo. La persona que ella ha señalado como Rebagliategui, Escala, Guillermo Rebagliategui, Escala, o Sergio Bravo Orellana. Este último es el que remite el oficio señalando de que había un error material. Ya, la pregunta, doctor, he esperado la pregunta para que pueda indicar. Es todo un recuento de todo lo que ha dicho la testigo, de hecho, ya todo el procedimiento que hemos seguido. Ahora, hágale la pregunta porque exactamente cuál sería. ¿Cuál de las 2 personas?
Rebagliati Escala o Sergio Bravo Orellana, ¿de quién consignó usted que no se generaba desconcierto o buscaban no generar desconcierto, omitiéndose involuntariamente la modificación de las cantidades globales? Objeción, magistrada. Diga, doctor, ¿cuál es la objeción? Bien, la fiscalía insiste, está invitando a especular a la señorita testigo. Aparte, la señorita testigo ya manifestó que el oficio enviado por Sergio Bravo Orellana adjunta un informe y ella se sustenta en el informe, emitido por el señor Rebagliati. A ver, el doctor José Domingo. Señora directora de debates, a ver, hubo una objeción, se me corrió traslado, usted tiene que resolver. Nuevamente hay una objeción sobre la absolución de la objeción. Doctor. Bien. A ver, no, un momentito. A ver. Ya, bueno. Es que si hay una nueva, usted le ha cedido el uso de la palabra al abogado, entonces... Doctor, usted ahorita está indicando, bueno, objeción, tiene que resolver. No, tampoco es así. Bien, vamos a proseguir, no voy a dar mayores enfrentamientos. Responda, señora testigo, por favor. Magistrada. Doctor, no al lugar la objeción, vamos a darle la respuesta a la señora Kitty. Sí, como ya lo había manifestado en ese literal de mi informe, lo que yo hago es reproducir lo que había señalado el señor Rebagliati en su informe. Bien, esa es la respuesta. ¿Otra pregunta, doctor? Sí, vamos ahora con el informe del tramo 3. ¿Recuerda usted haber emitido el informe de transitabilidad o de la adenda de transitabilidad del informe del tramo 3? El informe sobre la adenda 3, ¿no? No, la adenda 1, pero al tramo 3. Ah, ok. La adenda 1 del tramo 3, sí. El informe 427. Díganos sobre qué versó ese informe. Sí, el informe del tramo 3 y el informe del tramo 2 son idénticos, doctor. O sea, versaban sobre lo mismo, tenían el mismo objeto, que era formalizar el acuerdo de las partes de que se habían iniciado con anticipación y con anterioridad a la fecha de vigencia de las obligaciones, las actividades de transitabilidad, la elaboración del estudio de ingeniería de detalle, los temas ambientales, el estudio de impacto ambiental y las actividades preparatorias. Y también efectuar la corrección, la aclaración, le llama el concesionario, no la aclaración del error material en el monto total de la transitabilidad. ¿Recuerda usted con qué fecha emitió usted ese informe? En febrero de 2006, pero no recuerdo la fecha exacta. ¿Qué día? Ya se le va a poner a la vista. Sí, por favor. El informe está en el folio 44.943 al folio 44.969 del expediente judicial. Identifique usted el documento, por favor, a quién se lo dirige, asunto, referencia, fecha, y nos indica si aparece su firma. Sí, es el informe 427-2006, MTC/08, dirigido a la Secretaría de Transportes. Asunto, adenda 1 al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Fecha 16 de febrero del 2006. ¿Puede indicarnos si aparece su firma? Sí, correcto. ¿Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones de este informe, señora Trinidad? En este informe se concluye considerando legalmente viable la aprobación de la adenda en base a los informes técnicos y legales, tanto de la Secretaría de Transportes, que era el órgano competente para emitir informe final en materia de modificación de los contratos, y del informe técnico de OCITRA.
usted había señalado antes que eran lo mismo. ¿Por qué ambos informes tienen el mismo contenido? Porque las solicitudes de modificación del contrato presentado por ambos concesionarios era casi idéntica, era muy, muy similar. Y los informes técnicos y legales que lo sustentaron, tanto de la Secretaría de Transportes como de Ocitran, también tenían los mismos fundamentos y los mismos argumentos, ¿no? Lo mismo sucedió en el caso de mi informe. Lo anteriormente señalado por usted en este juzgamiento respecto al informe 426 se reproduce para el informe 427. Sí, es correcto. Vamos entonces con el siguiente informe. ¿Recuerda usted haber emitido el informe 470-2006? Sí, doctor. ¿Nos puede indicar por qué emitió ese informe? Sí. Este informe se emite a pedido de la Secretaría de Transportes, quien remite una nueva versión de la adenda 1 de los 3 tramos, del tramo 2, 3 y 4, en vista que el concesionario del tramo 4 no había aceptado la suscripción de la adenda porque no estaba de acuerdo con la corrección del error material incurrido en el referido al monto de la transitabilidad. Y como quiera que la modificación de la cláusula para aclarar el monto correcto de la transitabilidad se tenía que realizar en los 3 contratos de manera conjunta, porque la sola modificación de un contrato podía afectar el equilibrio económico-financiero si no se realizaba en los 3. La Secretaría de Transportes remite una nueva versión de la adenda 1, quitando del proyecto de adenda esa parte donde se corregía el error material. En todos los demás extremos, la adenda se mantenía y no se agregó ninguna cláusula adicional que no haya sido materia de evaluación y opinión técnica, tanto de la Secretaría de Transportes como de Ocitran. Entonces, el único objeto del pedido de la Secretaría de Transportes era quitar del texto de la adenda 1 la parte de la corrección del monto. Por eso ellos lo remiten con un memorando. Y en virtud de ese pedido es que yo emito el informe 470. En el informe 470 lo que hago es una explicación de lo que le estoy señalando en este momento, ¿no? Señalando que, como quiera que las 3 adendas, la adenda 1 de los 3 tramos ya habían sido materia de evaluación y de sendos informes técnicos y legales, tanto de la Secretaría de Transportes de Ocitran como de la misma asesoría jurídica, ya no era necesario volver a pronunciarnos de todo, sino solamente sobre esa parte que se estaba quitando de la primera versión de la adenda 1. Entonces, lo que hace la Oficina General de Asesoría Jurídica es remitir una nueva versión de la adenda 1, sin esa parte de la corrección, la cual había sido elaborada por la Secretaría de Transportes. Se remite también una nueva resolución ministerial aprobando el nuevo texto de la adenda 1, y lo que la Secretaría de Transportes menciona en su pedido es que los concesionarios estaban de acuerdo con esa nueva versión. Entonces, la adenda 1 consigna o no consigna el error material para el tramo 3 de los $12.458.780. En la adenda 1 que se suscribió, no se llegó a modificar el párrafo en el que se establece el monto máximo para el pago de transitabilidad. En ninguno de los tramos. Cuando usted señala al concesionario del tramo 4, ¿qué es lo que objetó el concesionario del tramo 4? El concesionario del tramo 4
Bueno, eso no está sustentado en el pedido de la Secretaría de Transportes. O sea, yo desconozco cuáles fueron las razones que tuvo el concesionario del tramo 4 para objetarlo. Lo que sí es que en el memorándum de la Secretaría de Transportes señala, en vista que el concesionario del tramo 4 no ha aceptado la adenda con esa modificación, es que tienen que modificar el texto de la adenda, ¿no? ¿Esa modificación reducía o aumentaba el monto del concesionario del tramo 4? La modificación reducía el monto del concesionario del tramo 4. Esa modificación que se pretendía con los informes 426 y 427 para el tramo 3, ¿aumentaba o reducía el monto de transitabilidad para el concesionario? Me parece, no recuerdo, doctor, los montos, pero en un caso de un Usted lo tramo, acaba de señalar. sí, en el caso de Usted un lo tramo, acaba de señalar. perdón, Le repito, señora, disculpe que le interrumpa, señora Trinidad, pero le repito nuevamente los montos que usted los ha señalado en esta audiencia. Tanto para el tramo 2 como tanto para el tramo 3 como para el tramo 4, en los informes 426 y 427, usted ha señalado que el error material es para el tramo 3, $12.458.780 y para el tramo 4, $16.420.820. Entonces, ahora le formulo la pregunta refrescándole la cifra que usted ha indicado en este juzgamiento. Para el tramo 3, el error material del informe 426 y 427 reducía el monto de la transitabilidad o aumentaba el monto de transitabilidad para el concesionario. Para el tramo 3 lo reducía. La adenda 1 lo reducía. ¿Cómo lo reducía? ¿Nos puede usted explicar? ¿Cómo de 16 millones que se pretendía? ¿Nos puede usted explicar? Por favor, no lo he entendido. A ver, disculpe, pero lo que pasa es que el error advertido por Proinversión tenía dos partes. Por un lado, había una discrepancia entre el monto global y la sumatoria de las cuotas semestrales, que eran la forma como se tenía que pagar ese monto global. En la adenda 1 lo que se buscaba era recoger como cifra correcta el monto de la sumatoria de las sumas semestrales. ¿Ok? Pero además, Proinversión señalaba que también el error estaba en que se habían invertido los montos de transitabilidad del tramo 3 y el tramo 4, ¿no? Entonces, con la adenda 1, lo que se buscaba era consignar en cada tramo la cifra que resultaba de la sumatoria de las cuotas semestrales que estaban establecidas en el contrato. No recuerdo ahorita, doctor, si el tramo 2 o el tramo 3 era el que bajaba a 11.900.000 y pico, no lo recuerdo. Pero en uno de los dos tramos el monto bajaba y en el otro tramo el monto subía, ¿no? Y en el caso del tramo 4 sí recuerdo que el monto bajaba de 16.400.000 y pico a 13.300.000 y pico. Eso sí lo recuerdo, ¿no? ¿Y cuál subía? ¿Perdón? Si no baja el tramo 4, ¿cuál sube? No recuerdo si subía el tramo 2 o 3. Creo que el 3, doctor. El tramo 3 subía. Ya. Entonces, usted nos había señalado anteriormente, con el informe 426 y 427, se
solicitud para la corrección del contrato respecto al monto de transitabilidad. Y usted emite este informe o estos informes 426 y 427. Y en este momento usted nos está señalando de que esa modificación con la adenda número 1 al contrato de concesión del tramo 3 subía el monto de transitabilidad. Le hago la pregunta. ¿Quién advirtió o solicitó esas modificaciones al monto de transitabilidad con la cual el tramo 3 aumentaba el monto hasta los $16.420.820? Pregunta repetitiva, magistrada, la ocasión. Doctor José Domingo, pregunta repetitiva. Sí, absuelvo. La testigo, la señora Trinidad, acaba de señalar en este momento que el monto de transitabilidad del tramo 3 con esas modificaciones aumentaba. Entonces, la pregunta que yo le hago en este momento es, ¿a solicitud de quién es que la señora testigo hace los informes respecto al monto que aumenta, al monto de transitabilidad que se aumentaba en el tramo 3? Esa es la pregunta. A ver, la pregunta que usted le ha hecho es que ¿a petición de qué se hacen las modificaciones en los montos de transitabilidad? El monto, la pregunta exacta que le he hecho yo. No, y la no, señora directora de Bates, ¿a petición de quién? O sea, por eso. No, usted dice, ¿de qué? ¿A petición de quién? ¿A petición de quién? Así lo he dicho. ¿A petición de quién se hacen las modificaciones en los montos de transitabilidad? Y ya lo dijo. Ahora, a ver, señora testigo, repítalo así rapidísimo. Sí, la modificación de los montos fue solicitada por los concesionarios en sus propuestas de adenda y en los informes técnicos de evaluación de esas adendas, tanto de OCITRAN como de la Secretaría de Transporte, se evalúa este oficio que llegó con mucha más anterioridad de proinversión al Ministerio de Transportes, donde se advierte y se explica en qué consiste ese error material. Entonces, es en ese informe técnico de proinversión, que luego es recogido en los informes técnicos que sustentaron la adenda, donde se explica cuál es el monto correcto ante esa discrepancia que existe entre el monto global y los montos semestrales. Y lo que se considera es que el monto correcto es la sumatoria de las cuotas semestrales. Y eso es lo que se recoge en el proyecto de adenda 1 en los 3 tramos. La siguiente pregunta, doctor José Domingo. Ese monto correcto que usted señala, ¿cuál fue la posición de proinversión? Eso es lo que señala proinversión justamente. O sea, proinversión señala que el monto correcto, el monto que se debería considerar es el monto de la sumatoria de las cuotas semestrales. Y eso mismo ha sido recogido luego en los informes técnicos. El monto modificado, según los informes 426 y 427, aumentado, según sus informes, ¿cuál fue la posición de proinversión? No le entendí la pregunta, doctor, disculpe. Le reformulo, disculpe usted. En relación al monto aumentado en los informes 426 y 427 del tramo 3, ¿cuál fue la posición de proinversión? Objeción, magistrada. La testigo en ningún momento ha dicho que proinversión ha mostrado alguna posición sobre el particular. Doctor José Domingo. La testigo lo acaba de señalar, señora directora de Bates. Por eso estoy haciendo la precisión. ¿Cuál fue esa posición? A ver, no sé si es la cuarta o la quinta que lo va a indicar. A ver, señora, no al lugar de la objeción, doctora Kitty, responde, a ver. ¿Hubo posición de proinversión? ¿Cómo fue? A ver, lo que se señala en el informe del señor Rebagliati de proinversión es que existía una discrepancia
entre el monto global y el monto desagregado en cuotas semestrales que se tenía que pagar por cada tramo, y que el monto correcto que debía tomarse en cuenta era la sumatoria de esas cuotas semestrales. Entonces, en algunos casos, la corrección iba a implicar que el monto global subiera y en otros casos que el monto global bajara. Esa explicación, esa sustentación que hizo el señor Rebagliati en su informe de proinversión fue recogido luego en los informes técnicos tanto de la Secretaría de Transportes como de OSITRAN. Ya, doctor, una vez más lo ha repetido. Sí. Vamos. Sí. Entonces, ahí es lo que quiero una precisión. ¿Cuál fue la participación de Sergio Bravo Orellana? Objeción, magistrada. En ningún momento la testigo ha señalado que Sergio Bravo Orellana tuvo algún tipo de participación A ver. en los informes. Bien, doctor, vamos a darle lugar para que responda, ¿no? Al lugar de la objeción. Responda, doctora Kitty. Lo que yo he mencionado y de lo que se advirtió de los antecedentes es que el señor Sergio Bravo remitió en su calidad de presidente del Comité de Proinversión en materia de infraestructura y servicios públicos al ministro de Transportes o al viceministro de Transportes, remitió el informe del señor Rebagliati, ¿no? Señalando que se había advertido un error material y que ese error material no tenía incidencia en el equilibrio económico financiero del contrato. Esa es la respuesta. Prosiga, doctor Domingo. ¿Y por qué el señor Sergio Bravo Orellana remite el informe del señor Rebagliati? Magistrada, le estoy invitando a especular a señorita testigo, objeción. Bien, al lugar de la objeción, reformule su pregunta, doctor. Usted ha señalado de que se sostiene en el informe del ingeniero Rebagliati, pero nos acaba de señalar que quien remite el informe de Rebagliati es el señor Sergio Bravo Orellana, para que nos precise o aclare. Sí, ¿me podría precisar qué necesita que aclare, doctor, por favor? Señora Trinidad, cuando yo le he estado formulando las preguntas, usted nos ha estado señalando a un tal ingeniero Rebagliati, pero nos acaba de señalar ahora último que quien remite ese informe es Sergio Bravo Orellana. Por eso le pregunto, para que nos precise o nos aclare. ¿Cuál es la pregunta, doctor? A ver, ¿cuál es la aclaración? ¿Cómo es que, sí, quién finalmente hace esa solicitud? Era directora de Bates. Voy a poner en contexto. El testigo se ha estado remitiendo a un informe del ingeniero Rebagliati. Acaba de señalar en este momento que quien hace la solicitud remitiendo el informe del ingeniero Rebagliati es Sergio Bravo Orellana. Por eso le pregunto que me precise o aclare, porque yo le había formulado la pregunta. Doctor, vamos a darle la pregunta ya. Resúmalo, por favor, doctora Trini, para no más preguntar sobre el... Nosotros ya lo hemos entendido, pero para que quede grabado en audio, a ver. Señorita magistrada, voy a aceptar. ¿Cómo fue el trámite, ese trámite, por favor? Doctor Burgos. Sí, magistrada. Ya. Doctor, que lo aclare y después usted participe, ¿está bien? A ver, que lo aclare. ¿Cómo fue ese trámite o ese interín de la modificación? Vamos. ¿Cómo es que llegó a su oficina ese pedido de modificación? ¿Cómo? ¿Con qué? Ya, así rapidísimo. Sí, el oficio del señor Sergio Bravo, que adjuntaba el informe del señor Rebagliati, llegó a la Oficina General de Asesoría Jurídica como parte de los antecedentes para que yo pudiera emitir informe legal sobre la adenda 1. Y también fue materia de evaluación por la Secretaría de Transportes y por OSITRAN. En lo que hace el señor Bravo con este oficio es remitir el informe, y así lo dice precisamente, remitir el informe del señor Rebagliati en el que se advierte que se ha incurrido en un error material en el monto de la transitabilidad y que ese error no afecta el equilibrio económico financiero de los contratos. Es un oficio muy escueto, muy breve, y todo el detalle y la explicación de en qué consiste el error material está en el informe que se adjunta, en el informe del señor Rebagliati. Bien, quedó
Gracias. ya resumido, doctor. Sí, sí, señora directora de debate, le agradezco mucho. Continúo entonces. Señora Trinidad, entonces, concluyendo este informe 470, ¿qué es lo que ocurrió con el informe 470 que nos estaba usted señalando? Lo que se hizo con el informe 70 es remitir a la Secretaría de Transportes una nueva versión de la adenda 1, en la que ya nos estaba consignando la corrección del error material. Es lo único que se suprimió de la versión inicial de la adenda 1. Y se remite un proyecto de resolución ministerial aprobando el nuevo texto de la adenda 1. Señora Trinidad, ¿recuerda usted con qué fecha emitió ese informe 470? En febrero del 2006. ¿Recuerda usted con qué día o qué día? No, doctor. Señora directora de debate, si usted me permite, se le va a poner a la vista el informe 470-2006, que está en el folio 31.541 al folio 31.547. A ver, póngale a la vista, por favor. Señora Trinidad, de la misma manera, identifica el documento que usted tiene a la vista, el número del informe, a quién se dirige el asunto, la referencia a la fecha y nos indica si reconoce el mismo. Sí, informe 470-2006, MTC/08, dirigido a la Secretaría de Transportes, asunto, adenda 1, a los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, referencia memorándum 103-2006 MTC/0201, fecha 21 de febrero del 2006. Sí, es mi firma y sello. ¿Nos puede señalar a usted, señora Trinidad, qué es lo que consignó en este informe en el literal D del numeral 2? No recuerdo. Voy a poner a la vista, por favor, para que en silencio Le le... voy a preguntar el tema, porque con numerales yo no me acuerdo tampoco nada, ni los artículos del Código Penal. Póngale el tema, ¿qué aspecto? Por favor, pregúntele el aspecto que quiere. Ya, lo retiramos. Sí. Háblenos sobre el equilibrio económico financiero de los contratos de concesión. Eso es lo que dice el informe, doctor. Sí. 427, 470. Bueno, en este caso lo que señala el informe era que la corrección del error material en los 3 tramos estaban intrínsecamente vinculados y la modificación de ese error, la rectificación de ese error material en un tramo iba a tener incidencia en los otros 2 tramos, y es por eso que se tiene que efectuar la modificación de manera conjunta, porque de no hacerlo se podría afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. ¿Por qué? Porque durante el proceso de concesión se había determinado que el monto total para los 3 tramos que el Estado tenía que pagar por transitabilidad era de $41.100.000. Entonces, esos $41.100.000 estaban divididos entre los 3 tramos. Si se modificaba el monto en un tramo, pues podía afectar el monto total. Por eso se habla del equilibrio económico-financiero del contrato. Y por eso es que la modificación, la aclaración del error material tenía que realizarse en los 3 conjuntamente. Y cómo esa modificación, sin la modificación, afectaba al Estado. Perdón, doctor. Si había alguna afectación. Sin la modificación, exactamente, ¿había alguna afectación? ¿Esa modificación causaba afectación al Estado? No, no había ninguna afectación al Estado, porque de efectuarse la modificación en los 3 contratos, no se afectaba el equilibrio económico-financiero. De hacer la modificación,
al error material. Quiero que me precise. Correcto, correcto, el error material. De eso trata el informe 470. Ya. Pero se hizo la modificación. No se llegó a modificar. No se llegó a modificar ese error material por la discrepancia del concesionario del tramo 4 que no lo aceptó. Es decir, que lo que usted nos ha venido señalando durante esta última parte del interrogatorio, la modificación del error material, tanto para el tramo 2 como para el tramo 3, el mantenimiento del equilibrio económico-financiero, eso no se llegó a modificar. No se llegó a modificar. En la adenda 1 no se modificó el monto máximo de transitabilidad de cada contrato. Bien. Con lo cual, ya con esto concluyo, subsistió los contratos de concesión con el error material. Sí, quisiera hacer una precisión. La Secretaría de Transportes, en su memorándum, señala que se estaba tramitando la interpretación de los contratos por parte de Ocitran para poder aclarar el monto correcto vía interpretación, ¿no? Interpretación que tenía carácter vinculante de acuerdo a las normas que regulan Ocitran. Yo desconozco si se llegó a interpretar o no, pero eso se señala en el informe de Ocitran. En el informe de la Secretaría, en el memorándum de la Secretaría de Transportes. Vamos a la última parte del interrogatorio, señora Trinidad. ¿Cuál ha sido su participación en la adenda 3 de los contratos de concesión, tanto para el tramo 2 como para el tramo 3? Sí, mi participación se limitó a emitir opinión legal en cumplimiento de mis funciones y contando con los informes técnicos y legales de la Secretaría de Transportes y de Ocitran. ¿Qué informe emitió usted? Yo emití un único informe para los 3 tramos, que era el 1794. 2006, ¿De qué fecha? Del 20... No me acuerdo si fue el 24 de julio del 2006. Señora directora de debate, se le va a poner a la vista el informe que está en el folio 26.877 al folio 26.913, con el objeto de que pueda recordar la fecha de la emisión del informe. Póngale, por favor. Identifique el informe y nos indica si aparece su firma y nombre. Primero nos indica a quién se dirige, qué asunto, la referencia y la fecha. Sí, es el informe 1794-2006 MTC/08, dirigido al viceministro de Transportes. Asunto: tercera adenda a los contratos de concesión de las obras y el mantenimiento de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur. Referencia: memorándum 451-2006 MTC/0201, memorándum 056-2006 MTC/0201, fecha 24 de julio del 2006. ¿Reconoce? Sí, doctor, es mi firma y mi sello. Ya, lo retiramos. ¿A qué tramo se refiere este informe? Este informe se refiere al tramo 2, 3 y 4. ¿Nos puede indicar cuál es el trámite que se siguió para que usted emitiera este informe? Sí. La Secretaría de Transportes remitió un memorándum a la Oficina General de Asesoría Jurídica, remitiendo los pedidos de modificación de los concesionarios de los 3 tramos, los informes técnicos y legales de la Secretaría de Transportes,
los informes técnicos de OCITRAN respecto de cada tramo, y también se remitió informes del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público, de la Dirección Nacional de Ingresos Públicos, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MES, de SUNAT, sobre algunos aspectos referidos a temas tributarios, así los certificados CR-Pago constituían o no endeudamiento público, en general sobre algunas cláusulas de la adenda, sobre el sometimiento a la jurisdicción de Nueva York. También se juntaron informes de asesores legales externos. Había un informe de un estudio extranjero y un informe de un estudio nacional, estudio de abogados. Y algún informe de CAF también, me parece. Y con toda esa información, contando con toda esa información, la asesoría jurídica emitió el informe 1794. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron? La Oficina General de Asesoría Jurídica consideró legalmente viable la aprobación de la adenda 3, en base a todos los informes técnicos, tanto de la Secretaría de Transporte como de CITRAN, que se habían remitido. ¿Qué implicaba entonces esa adenda 3? La adenda 3 tenía como objeto, básicamente, garantizar la bancabilidad de los proyectos de concesión, ¿no?, a través de la creación de un instrumento financiero, el CR-Pago, para poder financiar la ejecución de las obras de esos proyectos. ¿A qué se refiere usted garantizar la bancabilidad del proyecto? Lo que pasa es que para poder iniciar las obras, los concesionarios requerían obtener financiamiento, así lo señalan en sus solicitudes de adenda, y para poder conseguir ese financiamiento de entidades de crédito multilaterales, se requería que el contrato blindara todas las garantías y seguridades para los financiadores. Entonces, con la adenda lo que se propone la creación de un instrumento financiero que iba a permitir este mecanismo de financiamiento, ¿no?, y por tanto darle bancabilidad a los contratos. ¿Cuál es esa creación o cuál es el instrumento financiero creado con la adenda 3? El certificado de reconocimiento de derechos por el pago anual por obras, el CR-Pago. ¿Nos puede explicar a qué se refiere el CR-Pago? Sí, bueno, es un concepto financiero, pero lo voy a tratar de explicar. Era un certificado, como lo define el contrato, era un certificado incondicional e irrevocable. Disculpe, señora Trinidad, que le interrumpa. Espero que me pueda usted entender que mi obligación es preguntarle, y en algunas ocasiones puedo interrumpirla. ¿El CR-Pago estaba definido en el contrato de concesión? Porque usted nos acaba de señalar que es una creación de la adenda 3. Sí, no estaba en el contrato de concesión. Es el CR-Pago efectivamente se incorpora con la adenda 3. ¿Nos estaba usted definiendo entonces qué era el CR-Pago? Sí, es un certificado incondicional e irrevocable a través del cual el concedente asumía la obligación de cancelar los montos del pago anual por obras a través de un fideicomiso, ¿no? Eso es lo que señala el contrato. Nuevamente le digo, ¿el contrato o la adenda 3? Porque para que usted no se pueda confundir, le estoy haciendo estas preguntas. Bueno, la adenda 3. El CR-Pago. Perdón, la adenda 3. ¿De quién fue la propuesta del CR-Pago?
Eh, todas las cláusulas vinculadas al CRPAO estaban contenidas en las propuestas de modificación del contrato presentadas por los concesionarios. Y también se explicaba o se sustentaba ese instrumento en los informes de las entidades financieras que los estaban asesorando financieramente, ¿no? Cuando usted nos ha señalado de informes de abogados, estos informes de abogados, ¿quiénes los presentaron? Vinieron dos informes de estudios de abogados, ¿no? Un informe de un estudio externo que estaba referido al sometimiento de los CRPAOs a la jurisdicción y leyes de Nueva York, ¿no? Y había un informe del estudio Hernández y abogados, Hernández y compañía, no recuerdo bien el nombre, sobre materia tributaria, ¿no? Porque había todo un tema con el tema tributario, ¿no? El nacimiento de la obligación tributaria y todo ello con la creación de estos CRPAO. ¿Quiénes solicitan estos informes para estos dos estudios de abogados? Sí, yo desconozco, doctor, esos informes vinieron como parte de todos los antecedentes que se adjuntaron con los pedidos de opinión de la Secretaría de Transportes. ¿Conocía usted a estos estudios de abogado? No los conocía, pero fui convocada a alguna reunión con el estudio Rosselló para ver el tema tributario, ¿no? No me acuerdo si fue virtual inclusive la reunión, para explicar cómo es que nacía la obligación tributaria y todo ello, ¿no? Todo el tema tributario. Estos estudios de abogados, ¿qué es lo que proponían? No, emitían opinión sobre temas específicos, ¿no? En el caso de este estudio de Nueva York era sobre el tema del sometimiento de los RPAOs a la legislación y jurisdicción de Nueva York, y el tema en el caso del estudio Rosselló era sobre el tema tributario, ¿no? Un análisis sobre el tema tributario específicamente. Cuando usted nos ha hablado sobre la creación del CRPAO, ¿nos puede usted indicar si este instrumento financiero existía en algún proyecto de concesión u obra pública anteriormente? Desconozco, doctor. ¿Nos puede indicar qué relación tiene el CRPAO con el endeudamiento público? Según los informes de la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MES, que se adjuntaron también en los antecedentes, esos CRPAO no constituían endeudamiento público y por tanto no afectaban la capacidad financiera del Estado. Eso mismo fue señalado por la Oficina de Asesoría Jurídica del MES, ¿no? En el sentido que se trataba solo de obligaciones presupuestales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo el Estado iba a pagar los CRPAO? El tema financiero, doctor, ya escapaba de mi conocimiento y competencia en ese momento. No era un tema de evaluación de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Entonces, simplemente para que me quede precisado, ¿quién pagaba los CRPAO? El Estado. Gracias. ¿Por qué considera o consideró su dirección viable la suscripción de la adenda 3? Porque se había verificado que se cumpliera con el procedimiento legal establecido para la modificación de los contratos, que se contara con los informes técnicos sustentatorios, que se contara con el informe de OCITRAN
que la normativa aplicable exigía. No había normativa, no había cláusulas que vulneraran la Constitución ni otro marco legal aplicable. Eso era lo que se evaluaba en el marco de las competencias de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Nosotros no realizamos una evaluación técnica, ni económica, ni financiera de lo que contenían las cláusulas de esta adenda. Con la adenda 3 se modifica la forma de pago del Estado al concesionario. Sí se modifica justamente con la creación de este instrumento financiero. Le agradezco mucho sus respuestas, señora Trinidad. Señora directora de debates, en relación al Ministerio Público, han acabado las preguntas del interrogatorio. Bien, gracias, doctor. Procuraduría, por favor. Sí, muchas gracias. Señorita testigo, primero voy a empezar con preguntas relacionadas al SNIP, luego a los informes que usted emitió para la modificación del contrato a través de las adendas. Doctora, ¿considera lo que finalmente ha indicado la testigo? Sí. Que ella se ha limitado a analizar el aspecto legal, ¿no? El Correcto. aspecto legal, ¿no? De lo que pedía. Correcto, gracias. Señorita testigo, en respuesta al señor fiscal, usted señaló que la finalidad de la exoneración era continuar con el proceso de selección y que se puedan cumplir los plazos del proceso de concesión, ¿es correcto? Lo que yo señalé es que eso fue lo que sustentó la Oficina General de Planificación y Presupuesto. Ok. Entonces ahí le hago una pregunta de precisión. Siendo ello así, ¿los plazos del proceso de concesión de la carretera IRSA a cargo de Proinversión habían sido establecidos antes de la exoneración del SNIP? Desconozco. Los documentos que le fueron remitidos para su opinión legal indicaban las razones técnicas y análisis económico para efectuar del SNIP al proyecto IRSA. Desde el punto de vista legal, la ley del SNIP no exigía ningún análisis económico o técnico para efectos de su procedencia. Yo me limité a lo que le competía a la Oficina General de Asesoría Jurídica, que era verificar que la excepción se debiera tramitar con referendo se aprobara con decreto supremo y con referendo del Ministerio de Economía y Finanzas y del sector correspondiente. Entonces le hago una pregunta de precisión. Para emitir su memorándum 129-2005, ¿usted tuvo a la vista algún análisis técnico y económico para efectuar del SNIP el proyecto IRSA? Para emitir mi memorándum, lo que tuve en cuenta fue el informe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, que era el órgano competente porque tenía a su cargo la rectoría en tema de inversión pública, y que señalaba que era procedente aprobar este decreto supremo por las razones que se explican en ese informe. En el informe que usted está haciendo referencia de la Dirección de Planeamiento, ¿se consignaba algún análisis técnico y económico para el sector del SNIP al proyecto IRSA, sí o no? No. Okay. ¿Correspondía que Proinversión formule la solicitud para exonerar el SNIP al proyecto IRSA? ¿Perdón? ¿Correspondía que Proinversión formule la solicitud para exonerar del SNIP al proyecto IRSA? Lo que Proinversión hace es solicitar al Ministerio de Transportes se gestione la excepción de los requisitos que se consideren convenientes, ¿no? En el marco de las normas del SNIP. Si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era el Ministerio del Sector involucrado, ¿por qué razón fue Proinversión la entidad que dio inicio a la solicitud de exoneración? Bien, respondió, desconoce. Ok. Señora testigo, ¿usted conoce cuál era la entidad que para enero del año 2005 manejaba los contratos de estudios de preinversión del proyecto IRSA? No.
Señora testigo, el informe 48-2005 MTC, que se le remitió para su opinión, hace mención al estudio de prefactibilidad y al estudio de factibilidad del proyecto IRSA, que incluía los tramos 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso le pregunto, ¿cuál fue la razón por la que el Decreto Supremo 022 del 9 de febrero del 2005 solo exceptuó de la aplicación del SNIF a los tramos 2, 3 y 4? Desconozco. ¿Por qué se optó por exonerar del SNIF al proyecto IRSA si ya contaba con los estudios de prefactibilidad y factibilidad que debían ser evaluados bajo los rigores del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIF? Desconozco. Ahora bien, respecto a los informes 426, 427 y 470 que usted emitió, para efectos de la emisión de la adenda 1 a los contratos de concesión, le formulo las siguientes preguntas. ¿Quiénes propusieron las modificaciones al contrato de concesión que debían ser efectuadas en la adenda 1? Los concesionarios. Pregunta, doctores, por favor, si ya respondió, por favor, ya no vamos, no creo que dé otra respuesta a la señora, ¿no? Y esa respuesta lo ha dado no sé cuántas veces. Ya. Por favor, ya no preguntar, si no, de oficio yo voy a cortar y voy a decir que es repetitivo. Doctora, prosiga, doctora. No. Además de la corrección del error respecto a los montos máximos de transitabilidad en los 3 tramos que usted ha mencionado, ¿cuál fue la primera modificación efectuada en la adenda 1? Perdón, doctora. Además de las correcciones del error respecto a los montos máximos de transitabilidad de los tramos a los que usted ha hecho referencia, ¿cuál fue la primera modificación efectuada en la adenda 1? A ver, ¿hubo más modificaciones? Ya. Sí. OSITRAN propuso en su informe técnico una modificación integral de la cláusula 821C a fin de modificar el sistema de medición de la transitabilidad para pasar de un sistema de costos y de valorizaciones a un sistema de resultados, ¿no?, en base a la medición de niveles de servicio. Y los argumentos por los cuales OSITRAN propone eso, que tenían que ver con temas de mejora regulatoria y de eficiencia y eficacia en la regulación, están contenidos en los informes técnicos de OSITRAN. Además de los mecanismos de medición de transitabilidad, ¿se efectuaron modificaciones respecto a la oportunidad de los pagos por el derecho de transitabilidad? No se modificó la parte de las cuotas semestrales que se tenían que pagar. Se modificó. Según el proyecto de la adenda 1, ¿cuándo debía ser iniciados los pagos por el derecho de transitabilidad? Se debía iniciar con la fecha de inicio de vigencia de las obligaciones. ¿Esto es según el contrato o según la adenda, señorita testigo? Según el contrato. Y según la adenda, ¿cuál fue la modificación al respecto? En la adenda no se señalan plazos de pago, solamente la cláusula de donde están las cuotas semestrales para el pago del monto de transitabilidad. Entonces, ¿no recuerda usted que exista modificación respecto a la oportunidad del reconocimiento de los derechos de transitabilidad, o sí recuerda? No recuerdo. Señorita juez, por favor, necesito que se le ponga a la vista el folio 44.757, que corresponde al informe 426. A ver, doctora, primero, ¿es cuestión legal lo que va a preguntar? Por favor, dígame. Es perfecto. Un estudio legal, totalmente legal, que ha realizado, ¿no? Si esa modificación fue legal, fue avalada por esa asesoría. Así es, señorita. Por esa razón necesito que se le ponga la vista. Técnica, ¿no? Montos. No es parte técnica, señorita magistrada. Le estoy preguntando. Vamos a entrar nuevamente, doctora. Vamos a entrar nuevamente. Pregúntele sobre el aspecto legal y si es eso, yo le voy a permitir que le presente sobre el aspecto legal. Pregúntele. La señora se ha pronunciado, señora magistrada, la señora ha emitido una opinión legal sobre la modificación de la adenda. Ya, está sobre bien. la adenda, la emisión de la adenda, todo el contenido de la adenda. Ya. Por esa razón se le formula la pregunta.
Doctora, le voy a decir algo. El estudio de la doctora lo que ha hecho es, ¿no?, el estudio legal sobre todas las modificaciones que estaban solicitando. ¿Quiénes? Los concesionarios. Al respecto, ¿quiénes han informado técnicamente? Las entidades respectivas. Ha tomado en cuenta todo eso para ver si legalmente es viable o no es viable. Es todo lo que he hecho. Ya. Ahora, respecto a esa aclaración, ¿cuál es la pregunta exacta? Señora, a ver, le voy a hacer una pregunta vinculada con el tema legal, como usted me está precisando. ¿Se habrían iniciado las actividades preparatorias como instalación de campamentos sin respaldo del texto original del contrato, señora testigo? No entiendo la pregunta, doctora. Se da cuenta, señora magistrada, es necesario sentar mis bases y por esa razón necesito que revise el informe que ella misma ha emitido. No le está preguntando si una situación legal, le está preguntando una Es situación una situación legal que tenía respaldo no en el contrato de concesión. A ver, doctora, pregúntele, arme bien su pregunta y va a responder. Eso es lo que le he preguntado. Abogada. Por esa razón, ya le he preguntado si ella recuerda o no Reformule su recuerda. pregunta nuevamente porque no le ha entendido. Ya, es más, yo ya había preguntado si la señora testigo recuerda o no recuerda si se habrían iniciado actividades sin respaldo del texto original del contrato. Eso tiene que ver con el aspecto legal, doctora. Así es, porque estamos hablando del texto original del contrato de Yo le concesión. voy a correr traslado a la testigo. Doctora Kitty, ¿usted legalmente ha visto eso o le han preguntado sobre ese tema su opinión legal? No. No. No recuerda, por esa razón le quiero exhibir el folio donde está ese acápite mencionado en su informe. ¿En qué informe será, doctora? En el informe 426 que la señora ha emitido. Por eso le digo que se le ponga a la vista el folio 44.757. Vamos a ver si lo tiene. Yo lo tengo. Ya, ¿qué informe? 427, 426. 26. 426. Ya, ¿qué página del informe es, doctora? 44.757. A ver, ¿usted puede compartir, doctora? ¿Lo tiene? Porque lo hemos mandado a todos. O si podría apoyarme al Ministerio Público, por favor, No, compartiendo doctora, esa página. como le digo, el Ministerio Público, bueno, en la secuencia que estaba pidiendo la declaración, el señor fiscal ya lo tenía hecho, pero ahorita no tenemos. Pues. Por eso, preséntelo, doctora. Un momento, por favor. 426. Señora Debates, podemos apoyar si usted así lo estima conveniente. ¿Cuál es la siguiente página, por favor? Ya. Está compaginado ese informe, doctorita. No va ahí está, tiene la página 44.757. No, la página del informe mismo, doctora. Ahí está abajo, en pie de página. Ahí hay Pero también está la foliatura del expediente, señorita magistrada, al costado. Ahí está el 44.756. La siguiente página, por favor. Ahí. Evaluación de las propuestas. Anterior, por favor. Arriba, un poquito más arriba, por favor. Ahí está bien. Donde dice evaluación de las propuestas, por favor. Lo acaban de pasar. Si lo tiene, nos podría decir la página del informe, no la foliatura.
Sí. ¿Cuál es la pregunta? Señor testigo, por favor, podría revisar. Ya le formulé la pregunta. Entonces, ella ha señalado que no recuerda. Sí, Acá por favor, señala, yo le ¿me he puede repetir la preguntado pregunta? actividades iniciadas con anterioridad o actividades iniciadas sin respaldo del contrato de concesión. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Se habrían iniciado actividades sin respaldo del contrato de concesión? Se habían iniciado actividades antes de la fecha de vigencia de las obligaciones a pedido del concedente, era el MTC. ¿Cuáles eran esas actividades iniciadas, señorita testigo? Eran las actividades de transitabilidad, la elaboración del estudio de ingeniería de detalle, el estudio de impacto ambiental y las actividades preparatorias. ¿En algún documento que usted tuvo a la vista constaba el inicio de los trabajos de transitabilidad? En lo que constaba eran los oficios remitidos por el viceministro de Transportes a los concesionarios, solicitándoles ese inicio anticipado de esas actividades. ¿En algún documento que usted tuvo a la vista, y respóndame sí o no, constaba el inicio de la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle? No. ¿En algún documento que usted tuvo a la vista constaba el inicio de la elaboración del estudio de impacto ambiental? No. ¿En algún documento que usted tuvo a la vista constaba el inicio de las actividades preparatorias de los tramos 2 y 3? No. Ahora, señora testigo, respecto a la adenda 3, entre el concedente, Estado, y el concesionario, ¿a quién beneficiaba la creación de los instrumentos financieros CR-PAO en la adenda 3? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Entre el concedente, Estado, y el concesionario, ¿a quién beneficiaba la creación del instrumento financiero CR-PAO en la adenda 3? No beneficiaba a ninguna de las partes, porque lo que permitía era el financiamiento de las obras del proyecto de concesión. ¿Y quién tenía la obligación de obtener el financiamiento? El concesionario con el respaldo y garantía del Estado. Listo, he concluido. Gracias. Gracias. Señor abogado del señor Alejandro Toledo Manrique, ¿alguna pregunta, autor? Sí, doctor. A ver, pregúntele, por favor. Señora Trinidad Guerrero, voy a proceder a realizarle algunas preguntas en relación con mi patrocinado. Dentro de los 3 aspectos que ha sido materia de su declaración del día de hoy, está relacionado al SNIP, a las adendas y al financiamiento de los llamados PAO y CR-PAO. La primera pregunta es, usted señaló que conocía a mi patrocinado Alejandro Toledo, ¿es verdad? Yo señalé en una declaración anterior que lo conocía solo de vista porque asistí a un consejo de ministros acompañando al ministro de Transportes y Comunicaciones a sustentar un proyecto de ley que no tenía que ver con este proyecto. ¿Puede darnos algunos detalles en relación a este hecho en el lugar, la hora aproximadamente y qué fue la materia de conversación con él en forma directa? Asistí a pedido del ministro de Transportes y Comunicaciones a una sesión del Consejo de Ministros realizada en Palacio de Gobierno, en el segundo piso, en la sala donde se reúnen los ministros del Consejo de Ministros. Solo ingresé a la sala donde se encontraban todos los ministros y los funcionarios que siempre participan en los consejos de ministros para sustentar la parte legal de un proyecto de ley de expropiaciones de terrenos de una carretera que no tenía ninguna relación con este proyecto. ¿Logró conversar algo con el presidente? No, solamente entré para sustentar la parte legal del proyecto que ya mencioné. Perfecto. En la parte relacionada al SNIP, o durante el periodo entre el 2004 al 2006, que usted ha emitido los documentos que ya ha mencionado,
las respuestas de las preguntas del señor del Ministerio Público y también de Procuraduría, ¿usted ha tenido conocimiento que ha habido alguna recomendación del señor Alejandro Toledo? No he tenido conocimiento ni yo he recibido ninguna recomendación de nadie. ¿Alguna amenaza que haya recibido? Ninguna. ¿Alguna instigación? Ninguna. Y en relación a las adendas que usted ha narrado con bastante detalle y que han sido materia de el interrogatorio esta mañana, para ellas, ¿ha recibido usted alguna recomendación del señor Alejandro Toledo? No he recibido ninguna recomendación de nadie. ¿Amenazas? Ninguna. ¿Sugerencias? Ninguna. Finalmente, en relación al financiamiento que también usted ha detallado, relacionado al pago y a los CR Pago, ¿ha tenido alguna intervención el señor Alejandro Toledo que usted conozca? Para emitir mi opinión legal, como directora general de asesoría jurídica, no recibí ninguna recomendación, ni ninguna influencia, ni comentario de ninguna persona que no estuviera dentro del marco legal del procedimiento. Señora Trinidad, en una relación de visitas a Palacio de Gobierno, que tenemos conocimiento, usted aparece que ha ido en 6 oportunidades. ¿Recuerda esas fechas? No, no recuerdo. Recuerdo haber asistido a Palacio de Gobierno a 2 consejos de ministros, uno el que ya mencioné, y otro también a pedido del ministro de Transportes y Comunicaciones, pero no llegué a entrar a la sala de reuniones y me quedé esperando en la sala previa con todos los funcionarios que suelen asistir a los consejos de ministros para dar soporte legal a sus ministros. ¿En esa ocasión vio al señor Alejandro Toledo? No, yo me quedé esperando en la sala contigua. Ya. Eso sería todo, señora directora de banco. Muchas gracias. Al señor abogado del señor Abraham Danón, doctor Ricardo Jorge Hernández. Gracias, señorita juez. Para hacer unas preguntas nada más concretas. Dígame, usted durante el año 2003 a 2006, en el cual ha mantenido en su labor técnica, ¿ha conocido o ha escuchado el nombre del señor Abraham Danón? No, no lo conozco. Eso es todo, entonces. No hay ninguna otra pregunta adicional. Muchas gracias. Al señor Abraham Danón, ¿ha entendido lo que ha preguntado su abogado? Sí, entendí. Muchas gracias. Gracias. Bien. Al señor abogado, al señor Sergio Rafael Bravo Orellana. Sí, señorita magistrada, muchas gracias. Buenos días, señorita testigo. Le saluda la abogada Néstor Burgos, soy defensa técnica del señor Sergio Bravo Orellana. Primero le quería hacer una pregunta de precisión. ¿Podría decir usted quién es la entidad competente para exonerar el desliz del proyecto de la IRSA Sur tramo 2 y tramo 3? Ya lo dijo, doctor. Sí, allá. Ya lo ha dicho, y lo ha dicho ¿cuántas veces? Conforme, señorita magistrada, muchas gracias. Está claro, muchas gracias. Continúo. Señorita testigo, ¿nos podría decir si hubo reuniones para tratar el tema de la exoneración del SNIC al proyecto de la IRSA Sur tramo 2 y tramo 3? No sostuve ninguna reunión, ni antes ni después. Muchas gracias. ¿Nos podría decir en su participación respecto a la exoneración del SNIC, el señor Sergio Bravo Orellana, en su condición de presidente del Comité Especial, tuvo participación directa en la exoneración del SNIC de la IRSA Sur tramo 2 y 3? Conforme lo he señalado, dentro de los documentos que se remitieron a mi despacho para poder revisar ese decreto supremo, solo había un oficio del director ejecutivo de Proinversión y el informe técnico de la Oficina General de Planificación y Presupuestos. ¿Nos podría precisar quién fue la persona que remitió ese oficio? El señor René Cornejo. Muchas gracias.
Usted ha señalado, usted ha reconocido que emitió el informe 470-2006 MTC/08, ¿correcto? Correcto. A través de dicho informe, usted remitió 3 proyectos de adendas a solicitud del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿correcto? Sí, a solicitud del viceministro de Transportes. Muchas gracias. Nuevamente, en ese informe, en el informe 470, ¿nos podría decir usted qué le permitió señalar que el error material incurrido no varía el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión ni perjudica los intereses del Estado por cuanto no modifica el monto total que debe pagar el concedente? Tengo preguntas repetitivas. Señorita magistrada, sí. A ver, un ratito, doctor. Vamos a darle, creo que la señora, tome agua, por favor. Se va al receso, señora directora de debate, estamos de corrido desde las 9. Ya vamos a acabar, doctor. Vamos a acabar, nos falta poquísimo. Será unos 20 minutos y terminamos. Ya, estamos viendo ahorita. Doctora Kitty, ¿puede? Sí, mil disculpas. A ver, no al lugar a la objeción, responda, por favor, al señor abogado. Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, señorita testigo. Sí. Si nos podría decir qué le permitió a usted señalar que el error material incurrido no varía el equilibrio económico-financiero de los contratos de concesión ni perjudica los intereses del Estado por cuanto no modifica el monto total que debe pagar el concedente. Sí, esa afirmación se realizó tomando en cuenta lo que también había sustentado la Secretaría de Transportes y OSITRAN en sus informes técnicos de la Adenda 1, donde se evaluaba, siendo que el monto global para los 3 tramos que se había determinado durante el proceso, que era de $41.100.000, no se modificaba a raíz de la corrección de los errores materiales. Eso implicaba que no había una afectación del equilibrio económico-financiero. La siguiente pregunta, doctor. Sí. Díganos, atendiendo a su respuesta, ¿usted recuerda que eso también era una de las conclusiones del informe del coordinador técnico sectorial del proyecto de la IRSA Sur, tramo 2 y 3, el señor Rebagliati? Sí, creo que sí. No Muchas recuerdo. gracias. ¿Usted recuerda que en el informe del coordinador técnico sectorial se señala que el monto total de $41.100.000 no debería cambiar porque se podía reasignar a cada tramo los montos correctos, pues los originarios en los contratos tenían las características de ser montos máximos? ¿Usted recuerda eso? ¿Me podría repetir, por favor? Sí, usted recuerda que en el informe del coordinador sectorial, técnico sectorial, señor Rebagliati, se señala que el monto total de $41.100.000 no debería cambiar porque no podía reasignar a cada tramo los montos correctos, pues los originarios en los contratos tenían las características de ser montos máximos. Objeción, señora directora de debate, se está trayendo la respuesta de otro documento que... Señorita directora, sí, lo que usted ponga yo... Un ratito. No sé qué ha pasado con la conexión del doctor José Domingo. Me parece... Sí, había objetado la pregunta. No se cortó. Ah, ya. ¿Por qué está objetando, doctor? Sí, porque el señor abogado está trayendo un documento aparentemente que no ha sido de la autoría de la testigo. La testigo está declarando a partir de los informes que ya ha evacuado. Sí, señorita directora de debate, me permite el uso de la palabra. La pregunta obedece a que la señorita testigo ha manifestado que ha tomado conocimientos justamente sobre ese informe emitido por Señor Rebagliati, por eso es que se le ha hecho la pregunta. Pero ese documento no se le ha mostrado a la Ya, testigo. entonces, ¿Ya? sí, Por señor favor, magistrado. entonces, al dar la objeción, reformule su pregunta o, si es posible, haga otra pregunta. Sí, díganos, señorita testigo, en las adendas son partes el concedente representado por el MTC y el concesionario sin la participación de Proinversión, ¿eso es correcto? Correcto. Muchas gracias, señorita directora de debate, se ha concluido. Al señor abogado, al señor Alberto Javier Pascofón Quevedo.
Sí, señora magistrada. Buenas tardes, señora testigo. Mi nombre es Miguel Aspauso, soy abogado del señor Alberto Pasco Fonquevedo y le voy a hacer algunas preguntas. Las primeras preguntas, bueno, se las voy a plantear a continuación. Usted ha señalado que se le puso en conocimiento un oficio de proinversión enviado por su director ejecutivo, René Cornejo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Recibió algún oficio similar por parte del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos? No. Gracias. Usted ha señalado que el oficio remitido por el señor René Cornejo solicitaba realizar las gestiones para exceptuar el proyecto de la IRSA Sur de los requisitos que se considerasen pertinentes con respecto al SNIP. ¿Es cierto? Es cierto. Sobre este punto yo quisiera preguntarle lo siguiente. ¿El pedido formulado por el señor René Cornejo era vinculante para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? No. De acuerdo. ¿El pedido formulado por el señor René Cornejo significaba que necesariamente el proyecto iba a ser exonerado del SNIP? No. Perfecto. Era un pedido. Muchas gracias por la precisión. ¿Qué entidad debía evaluar el pedido del señor René Cornejo? Objeción repetitiva. Falso, no es repetitiva, señora magistrada. Al lugar, doctor, reformule su pregunta. En todo caso, paso a la siguiente. ¿Qué entidad debía decidir la viabilidad de ese pedido? Objeción repetitiva. Al lugar, doctor, reformule su pregunta. Vamos. Voy a pasar a la siguiente, señora magistrada. Ver, muchas gracias. Vamos. Con respecto a las adendas sobre las que usted, bueno, ya ha declarado ampliamente, voy a hacer preguntas bastante de precisión en realidad, ¿no? ¿El Comité de Proinversión participó en la gestión o celebración de la adenda número 1? No, para emitir mi opinión, solo conté con los informes técnicos de los órganos competentes. Yo desconozco si hubo una participación en la parte previa. De acuerdo. Con respecto a las otras adendas, porque la pregunta previa fue con respecto solamente a la adenda número 1, con respecto a las siguientes adendas, ¿existió participación del Comité de Infraestructura de Proinversión? Tiene el micrófono apagado, señores. Perdón. Para la emisión de mi opinión legal, en el caso de las 3 adendas, solo tuve en cuenta los informes técnicos de los órganos competentes. De acuerdo. Muchísimas gracias. Esas son todas mis preguntas. Bien, gracias, doctor. Al señor abogado del señor Gonzalo Ferraro Rey.